El maestro Edgar Ibarra. Vamos a hablar del pensamiento judío. Vamos a hablar de las influencias principales y de las corrientes principales dentro de y sus autores famosos. Son varias las influencias, pero el fundamento es el Torá, es el Antiguo Testamento, adjudicado a Moisés, estos 5 libros que pues son su historia, es su literatura, su poesía, pero también es su fuente de conocimiento, fuente de fe y fuente de conocimiento del Torá. A partir del desarrollo del Torá, pues está con el pasar del tiempo los mismos fariseos, los mismos sacerdotes dedicados a conservar el Torá y comunicarlo y enseñarlo, empiezan a hacer interpretaciones y van adjuntando sus comentarios en lo que nosotros conocemos como el Talmud, que es esta compilación, que tiene una visión de interpretaciones, pero es una visión ortodoxa respecto a la ley de Dios, respecto a las palabras de Dios, porque pues son sagradas. Estas obras pues tienen una visión, repito, ortodoxas. El pensamiento judío, por lo tanto, se va a desarrollar alrededor de lo que es su libro sagrado, el Torá, como primer elemento. Después, lamentablemente, pues es conquistada judía y más bien, ya había sido conquistada por una pequeña rebelión, una rebelión que hicieron posterior, después del nacimiento de Cristo, pues decidieron los romanos, ahora sí, acabar de todas formas, con todas las maneras posibles, con extremo prejuicio a Jerusalén. Destruyen el templo, destruyen la ciudad, huyen y los que no pueden huir pues mueren. Entonces aquellos sacerdotes, aquellos fariseos pues son frenados respecto al pensamiento y desarrollo de sus investigaciones o de su pensamiento. Entonces es hasta que los judíos entran en comunicación con lo que se estaba desarrollando en Babilonia por los árabes y musulmanes y después en Bagdad, que resurge el pensamiento judío filosófico, o más bien de investigación, de su mismo conocimiento, básicamente presente en las tierras musulmanas. No hay que olvidar que pues, son los musulmanes que después de sus conquistas del Medio Oriente y de Norte de África y de Persia inclusive, heredan el pensamiento romano, el pensamiento griego, o sea, lo helenístico, y decían la tradición de la Alejandría de conservar todo manuscrito y traducirlo, y hacer su copia y traducirla. Entonces copian muchos textos al árabe y están fascinados con todo el conocimiento que puedan absorber. No olviden que la religión musulmana acepta al Torá y acepta el Nuevo Testamento, acepta, es decir, el judaísmo y el cristianismo como profetas o parte de su religión. La diferencia es que pues tienen a Mahoma como el último gran profeta. Entonces son tolerantes, lo aceptan, les gusta, lo disfrutan y también la filosofía griega. Aparece, por lo tanto, pues una nueva investigación y un nuevo desarrollo. En el siglo noveno, décimo después de Cristo, aparece otra influencia que es el famoso, el de Sefer Yetzirah, que es básicamente lo que nosotros conocemos como la Cábala, en el cual es una simbología de la letra de la palabra sagrada hebrea y numerología. Es una cosmología al mismo tiempo que una simbología de su lenguaje y del número. Obviamente que pues el pitagorismo y el misticismo está muy presente en esta influencia, lo cual provoca que se desarrollen ahora sí textos dedicados a la interpretación del Torah, interpretación del Talmud inclusive, de y una compilación de estos textos, de esas nuevas interpretaciones más místicas, más libres respecto a la ortodoxia que antes que existía. Ese compendio, esa compilación la conocemos como el Zohar. El zoraísmo entonces es una unión de pensamiento cabalístico, neoplatónico, gnóstico en el sentido místico, y que pues es acreditado a un tal Simón Ben Yonai y
Moisés de León. Estos en el siglo XI y en el siglo XII. Entonces es más reciente. Pero bueno, no hay que olvidar entonces que pues por el otro lado, la filosofía griega está muy presente. Más que nada el neoplatonismo. Claro que Platón, claro que Aristóteles, pero a partir de las nuevas lecturas, más nuevas o más novedosas que estaban presentes ya en el siglo IV, siglo III, ah, con el neoplatonismo. Entonces, Plotino y Proclo, pues son grandes autores que refuerzan el pensamiento en el Medio Oriente, en el Mediterráneo en general. Entonces, claro que también a los judíos que pues no hay que olvidar que pues, por el helenismo, por ese gran periodo que es posterior a la muerte de Alejandro Magno y su colonización, bueno, conquistas y colonizaciones de las colonias, bueno, la aparición de las colonias de las ciudades griegas antiguas en el Mediterráneo, pues se desarrolló la precisión del lenguaje y de su cultura. Pero bueno, vamos entonces a que existieron dos corrientes generales dentro del pensamiento y la especulación judía, que dentro del Oriente y también dentro del Occidente. En el Oriente, pues allí en Babilonia, en Bagdad, está la especulación rabanista, que es más ortodoxa, que es tradicionalista, es fundada por Al-Eyoimi. Bueno, su nombre completo es Adia Joseph al-Ayumi, que es del 829 al 942. Él es de Egipto, es enciclopedista, lingüista, es historiador, poeta, tradujo la Biblia al árabe, escribió una apología del judaísmo, toleró el platonismo, consideraba que el mundo fue creado de la nada por Dios, y Dios es el universo, así como el alma es la vida, y así como el aire es sutil, está en todas partes y nos llena de poder mantener nuestra vida. Dice que las almas tienen tres potencias: razón, cólera y concupiscencia. Búsquenlo, si no se las saben. Concupiscencia. Y el alma se divide en dos: el yo y lo vital. El yo y lo vital, que hace que funcione esto. Y rechazó la transmigración. No hay que olvidar que pues, la mayoría de la postura católica, la mayoría de la postura cristiana y judaica, por lo tanto, pues van a rechazar, a pesar de que aman el platonismo, a pesar de que aman el neoplatonismo, pues rechazan la transmigración de las almas porque puede implicar o implica más que nada la reencarnación. Y no, nosotros, cada persona nacida es una alma nueva. No proviene de un lugar donde que ya había vivido y luego encarna y luego muere y luego vuelve a encarnar, etcétera. No, no sucede para ellos. Después están los caraítas, que son no tan tradicionales, son más literarios o más figurativos respecto a la lectura del Torah y aceptan, algunos, no todos, pues el misticismo del zoraísmo. Tenemos a Ishak Israeli en el 855 al 955, vivió 100 años, es de Egipto. Él era manatista y neoplatónico y pues también su estilo se parece al de lo que está en el Sefer Yetzirah. Pero bueno, en el occidente es donde se desarrolla con mayor fuerza y con mayor penetración el pensamiento judío, con mayor auge. Acuérdense que pues es en España, en el occidente, pues los españoles que habían sido conquistados por los musulmanes, pues dan espacio y tolerancia a que los judíos estén presentes en la vida pública. Entonces ahí tenemos a Ibn Altaraz, que le introdujo a España esta postura caraíta, también a Avicena, introdujo también a Avicena y a Averroes. Él era platonista. También tenemos a Ibn Gabirol, que es de 1020 a 1058. Él es de Málaga y emigra a Zaragoza y Valencia. Él es místico y es neoplatónico. Su estilo es más ácido, comenta Fraile, y habla de los 9 grados de seres, estilo parecido al de Ptolemaico, que proceden de emanaciones escalonadas y divididas en 3 zonas cada una. Ah, y pues estas divisiones le corresponden a pues, lo que es Dios, lo que es el mundo inteligible y después lo que es el mundo sensible. El ser humano es una imagen del macrocosmos dentro de sí mismo o un reflejo de.
como un espejo, y dice que pues el misticismo es lo que nos lleva a regresar a la unidad, al Creador. Y es pues una acción vital, la espiritualidad. Y después está Abraham Ben Nir y Ezra, que viajó a África, a Francia, Inglaterra, a Italia y al Oriente, que nos invite. Fue astrónomo, astrólogo, exégeta y poeta. Es neoplatónico, es aristotélico y pitagórico. Y le fascinó la lectura simbólica del tetagrama. Y como la mayoría neoplatónico, pues desarrolló un sistema panteísta. Pero vamos con el más famoso y más importante, que es Maimónides, que es de 1135 a 1204. Él fue matemático, fue astrónomo, fue médico, fue filósofo. Eh, Él, por su fama, pues llegó a estar dentro de la corte de Saladino y escribió casi todo lo que escribió fue en árabe. Su sistema es más rabanista, su pensamiento es rabanista, es más ortodoxo, él niega el misticismo, niega la astrología, es aristotélico por Avicena y por Averroes, pero también se acerca al neoplatonismo. Para él Dios es trascendente y nosotros somos incapaces de entenderlo y solamente podemos hablar de él en términos negativos. Es decir, que no es. No es limitado, no es pequeño, no es tonto, no está atrapado por el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. En contraste a lo que nosotros somos. Si nosotros sabemos muy poco, pues Dios por lo tanto debe saberlo todo. Si nosotros morimos, quiere decir que por lo tanto Dios no debe de morir, es eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo por medio de atributos negativos. Él le llamó la atención la activación del tetagrama como nombre de Dios o de la esencia divina. Para él Dios es uno, es lo más simple, porque si no fuera simple tendría partes y sería complejo, y es acto constante. Él agarra el elemento aristotélico con Avicena y Averroes, que pues es un motor inmóvil. Pues también en su cosmología, pues parecido a lo que aparece en la Cábala, que tiene 10 Séfirots, pues Dios creó 10 inteligencias puras o ángeles exentas de materia, que tienen su propia conciencia, pero que tienen su misión a la voluntad de la ley del universo. Y pues tienden a Dios. Y todos los cuerpos están hechos, todos los cuerpos ya materiales están hechos a partir de los 4 elementos. Por lo tanto, el ser humano es a partir de los 4 elementos. Y pues el hombre tiene lamentablemente esa realidad de que es cuerpo y alma. ¿Y cómo es que nosotros conocemos y entendemos? Pues se remite a lo que comenta brevemente Aristóteles, pero Avicena y Averroes, que pues es a partir de un entendimiento agente, un elemento etérico, un elemento inteligible que pues acciona cuando nosotros buscamos por medio de la razón e ilumina nuestra inteligencia. Pero bueno, esa es una idea general. Mi nombre es Edgar Ibarra. Muchas gracias por escuchar este video. Les mando un gran saludo, un gran abrazo y ojalá que nos podamos ver por los pasillos y el aula. Gracias.